Y vamos a ver un ejercicio. Ahora estoy pensando el siguiente ejercicio. A ver, entonces ponemos análisis de circuitos eléctricos, y esto va a servir también para aclarar algunas dudas que pueda haber. Bueno, vamos a hacer muy bien. R, vamos a poner valores 1 ohm, XL, J, 1 ohm, vamos a suponer que por acá está circulando una corriente I de, vamos a ponerle 2 amperes. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular acá en este ejercicio. Si yo les pido, entra la corriente por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo. Esto que está acá sería la diferencia de potencial o caída de R, y esto sería la caída en XL. Entonces, ustedes ven de que acá la corriente me apareció sin argumento. Entonces, dado este ejercicio, dado estos datos, no me suena lindo, dado esto, vamos a poner con los siguientes. Construir el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, donde necesito los ángulos. Bien, miren, la cosa es así. Si yo hago lo siguiente, V, vamos a llamar V una tensión, voy a poner acá en este punto A y en este punto B. Si yo hago el producto de esta tensión, voy a trabajar con los módulos, así que le voy a sacar módulo de I por módulo de Z, vale. Por ejemplo, potencia. Ya nos metemos en potencia porque esta es una fórmula de potencia que ustedes vieron, que es de la ley de Joule. Así se la conoce, pero sale de la ley de Ohm. Potencia I cuadrado, uso el módulo, por R. O sea que yo puedo usar esta fórmula donde no me aparece ningún ángulo siempre y cuando esté usando los módulos, y acá también.
y para calcular la caída de tensión acá, en vez de R y en vez de XL, también. Perfecto. ¿La potencia también es el módulo? ¿Cómo? ¿La potencia también es el módulo o va sin la No, barra de módulo? la potencia es un vector, pero vamos a ver que este vector, este que es un vector, es potencia, para la corriente alterna se va a llamar potencia activa. Y sí, es un vector, pero que tiene siempre el mismo ángulo. El ángulo que tiene es 0. Es un vector que está siempre sobre el eje positivo. Por eso no le puse módulo, no le puse vector, pero se le puede poner vector. Pero como tiene módulo, ángulo 0, no necesito especificar. Bueno, y yo puedo trabajar acá, miren, ¿cuánto sería, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo decía, cómo lo encaraba esto? Decía que esto de acá era una Z1, esto de acá es una Z2, entonces la Z representada por esto, porque este circuito de resistencia con la bobina, lo puedo dibujar como si fuera una cosa así, equivalente a esto sería dibujar, yo no sé lo que hay adentro, sé que es una impedancia, pero lo dibujo como una caja. No me quedó muy bien. Lo dibujo como una caja, como un rectángulo. Tengo la corriente, que es 2 amperes, y la impedancia esta, Z, yo la puedo escribir, porque están en serie Z1 más Z2, R más JXL, 1 más 1 ohm, Z va a ser raíz de 2. Y esta es fácil, porque es raíz de 2 y el ángulo es 45. ¿Me siguieron hasta ahí? Calculé la No, Z. yo no. Yo me perdí. A ver, la Z, usted sumó Claro, los dos valores de resistencia y de reactancia, y eso le da 2. Y lo de raíz, ¿por qué? Porque es 1 viene de más, la fórmula. es 1 más un J. Es 1 más un J. Es R, la parte real 1, acá me voy a poner el J, más un J. No, es que esta es fácil, porque fíjate, vos tenés, para un lado tenés 1. Dibujo acá un par de ejes, para que lo veas, después lo borro esto. Vos tenés 1 para un lado y tenés 1 para el otro, o sea, tenés un cuadrado. Entonces, el módulo de Z va a ser la diagonal del cuadrado, que por Ahí Pitágoras, aplicó Pitágoras. claro, esto lo haces inmediato, por Pitágoras es raíz de 2. Ah, ok, ta. Sí, esa parte, no, claro, por Pitágoras. Quedaría como un Z cuadrado igual a R cuadrado más Exacto, impedancia. exacto. Y el ángulo, si es la diagonal del cuadrado, el ángulo no le queda otra que es 45. Por eso puse estos valores para, no perdernos un poco en las cuentas. Bueno, después hacemos un ejercicio con otros valores. Bueno, entonces todo esto que está acá, yo lo simplifiqué, puedo simplificarlo y me quedó esta impedancia.
Entonces, mira, yo puedo calcular la diferencia de potencial que hay, el módulo de la diferencia de potencial que hay entre este punto de acá, que lo llamo A, como siempre, el B. Yo puedo calcular esta diferencia de potencial acá. El módulo. Lo que no puedo calcular es el argumento, pero vamos a sacarlo el argumento. Vamos a sacar todo. Entonces, pongo acá, esto para que quede prolijito. Y esta va a ser la diferencia de potencial entre A y B. Esta diferencia de potencial la voy a calcular su módulo como el módulo de la corriente, que es un dato, por el módulo de la impedancia. Que me queda, la corriente es 2 amperes, módulo Z es módulo raíz de 2, por lo tanto, B entre A y B, estos son ohms, es el módulo de 2 por raíz de 2 o 2,80 y algo, pero bueno, lo dejamos como 2 por raíz de 2. ¿Se entendió lo que hice? Hizo el producto de, digamos, Sí, la impedancia ahí con la corriente. Exacto, y fíjate cómo lo calculé, pero estoy trabajando con los módulos. Con eso. Mira, quiero calcular, por ejemplo, esta tensión BR. Nosotros lo que sabemos de que la tensión entre A y B, esto es un vector. Yo lo único que conozco es el módulo. Y acá también conozco, y acá esto también va a ser un vector, y este va a ser un vector. O sea que necesito tener algún ángulo para sacarlo. Pero si yo quiero calcular los módulos, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Y hago el producto, ley de Ohm, R por 2, por el módulo. Lo que no voy a poder hacer es después sumar esto y sumar esto algebraicamente para que me dé esto. ¿Se entiende? Puedo calcular los módulos de los vectores. Después tendré que calcular los ángulos. Por eso. Yo lo que le consultaba al principio, claro, yo había visto unos ejercicios, no sé si estarían bien o no, pero bueno, varias guías, ¿no? Que de ahí fue donde saqué y leí un poco el tema de lo de admitancia y de susceptancia a la inversa, que era que, por ejemplo, la reactancia inductiva no la daba como un número, digamos, complejo, sino que la daba como un número así, un valor de resistencia en ohm, pero cualquiera, sin ninguna J. Porque entonces, está trabajando con los módulos. Mirá, yo quiero calcular B de XL. Y voy a calcular el módulo de la tensión. Va a ser el módulo de I por el módulo de XL. Entonces, XL es 1 acá. Entonces, la corriente son 2 amperes por 1, que son... Y había 2 volts. El módulo es 2 volts. El módulo de B, XL, es 2 volts. O sea que puedo trabajar así. Pero solamente tengo los módulos. Pero puedo seguir más avanzando con esto. Y vamos a ver cómo podemos hacer. Y la clave la tenemos acá. La clave de cómo avanzar, y acá me falta un valor. Miren, acá en la impedancia es raíz de 2, ángulo 45. Y la clave para poder avanzar la tenemos acá. El ángulo de la impedancia. ¿Por qué digo que la clave la tenemos ahí? Vamos a ver.
Yo hasta ahora no usé para nada los módulos, no usé para nada los ángulos, pero estuve calculando en módulos. Bueno, me desplazo. Miren el circuito es un circuito inductivo. Bien. Circuito inductivo, voy a trazar un par de ejes. Bueno, yo puedo pensar que el circuito inductivo, hay una relación entre la tensión y la corriente, ¿no? En un circuito inductivo, si yo hago este diagrama fasorial, este sería mi diagrama fasorial, de tensión y corriente. Siempre que hago el diagrama fasorial tengo que poner en sentido de giro. Esta es la parte real, parte imaginaria positiva, parte imaginaria negativa. Bueno, vamos a ver una cosa. A ver ustedes si me dicen si es válido. Miren acá la tensión. La tensión me dio, yo tengo el módulo. Bueno, tengo solamente el módulo. Voy a la otra hoja y quiero dibujarla a la tensión. Quiero dibujar a la tensión. Pero no sé qué ángulo darle porque no lo tengo. Pero yo lo que sé es que son vectores que giran. Son vectores que giran. Y son vectores que giran. Yo puedo ponerlo acá, en cualquier lado. Porque es un vector que gira. Lo importante de este vector que gira es su módulo. Ese me está dando el valor. Después la posición angular y depende de los cálculos que estoy haciendo, o sea, de los datos que me dan. Pero yo puedo posicionarlo en cualquier lado. Y si puedo posicionarlo en cualquier lado, lo voy a posicionar en el lado más cómodo para mí, que es acá. Este es el lado más cómodo. Bien. Entonces yo digo, ¿me están siguiendo hasta ahí? Sí. Esto significa reales. Lo voy a borrar porque va a traer problemas. Y esto es la tensión, B a B. Y yo a la tensión a B a B le mandé ángulo cero. Bien. Este circuito que hay acá es un circuito inductivo y nosotros sabemos que circuito inductivo, la tensión adelanta a la corriente. La palabra Luis. Bueno, con eso me voy y elijo cómo representar a la corriente. Bien, pero yo ahora sé de que la tensión adelanta a la corriente, o sea que yo la corriente no la puedo dibujar acá por el sentido de giro. Tiene que estar siempre en otro lugar. O sea, tiene que estar primero B a B y después venir atrás la corriente. Entonces ya sé que la corriente atrasa la tensión. Circuito inductivo, la tensión adelanta la corriente. Tendría que estar acá, puede estar acá, no sé, por acá, pero yo tengo un dato, que siempre el ángulo que forma la tensión con la corriente, siempre el ángulo que forma la tensión con la corriente es, acá lo marco bien, es el ángulo de la impedancia siempre. Es el ángulo de la impedancia. Este es el ángulo de
Z, el argumento de Z. Entonces yo ya tengo, y esta va a ser la corriente, que yo sé que su módulo es 2 amperes, esto que está acá es su tensión, que dijimos que era 2 por raíz de 2, en módulo, voltios. Entonces yo arbitrariamente le di una posición a estos vectores. ¿Qué posición le di? Y puse que B a B va a ser 2 por raíz de 2, ángulo 0, e I va a ser 2 amperes, ángulo menos 45. Recuerden que los ángulos a partir de acá del 0 para abajo son negativos. Bien, estos dos vectores, este vector, el de la tensión y el de la corriente, están los dos girando a la misma velocidad, omega. O sea que se está cumpliendo esto. Se está cumpliendo. Con esto les quiero decir que a veces, en algunos ejercicios o algunas cosas que se piden, posiblemente no sea importante cuáles son los ángulos de fases originales. Los ángulos de fases originales. Pero yo puedo armar la situación del circuito y hacer el diagrama fasorial teniendo en cuenta que L es la tensión adelanta a la corriente. La palabra luz. Entonces, yo acá pude marcar de que la corriente tiene 45 grados. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Voy a marcar otros ejes. Y lo que quiero dibujar es qué pasa cuando esto está girando y lo paro en otro lugar. Por ejemplo, vamos a suponer que lo paro acá. Se lo di yo este ángulo. Lo mido, a ver, ¿cuánto le di? Bueno, lo mido. Y después marco la corriente. La corriente también no la puedo dibujar para adelante. La tengo que dibujar atrás. ¿Y a dónde la voy a dibujar? Y la voy a dibujar de manera tal de que siempre este ángulo que esté aquí, este ángulo que esté acá, me dé 45 grados. Siempre que yo respete esto, acá, que este ángulo entre tensión y corriente sea 45 grados, yo puedo también armar este diagrama fasorial, porque son instantes de la onda, pero a mí lo que me interesa es cuál es la diferencia de fase entre la tensión y entre la corriente. Entonces, volviendo para atrás, yo acá puedo hacer todo lo que se me ocurra. Por ejemplo, quiero calcular la potencia P. Quiero calcular la potencia P. Profesor, el ángulo este de desfasaje que tengo, que es el ángulo de la impedancia, Sí. ¿es siempre 45 grados entre la tensión y la corriente? ¿O en No. este caso, en este ejercicio? Y en este caso, porque me dio, mirá la impedancia, es 1 Claro. más J1, el ángulo Ah, ok, por eso. 45, es de la impedancia. Es de la impedancia. Pero bueno, estamos haciendo este ejercicio para que vean que yo puedo trabajar con módulos. Ahora voy a borrar lo que abajo y vamos a calcular P acá. Potencia. Voy a poner cálculo de potencia.
sobre R. Bueno, la potencia sobre R va a ser I cuadrado por R. La corriente son 2 amperes al cuadrado por 1 ohm, me quedan 4 watts. No hay ningún problema, lo hice, lo puedo hacer, me da eso, pero son 4 watts. Puedo calcular BR, puedo calcular BL, a ver BR cuánto sería. Cálculo de B sub R. B sub R va a ser, perdón, sí, de B sub R dije, ¿no? B sub R Sí. va a ser el módulo, este es el módulo, va a ser el módulo módulo de I por el módulo de R. por R. 2 amperes por 1 ohm, 2 volts. Pasa que no tengo los ángulos de uno y del otro. Yo a simple vista esto me doy cuenta de que BR también, esto lo puedo resolver, porque si yo quiero dibujar BR y la caída de tensión acá y la caída de tensión acá, hago un gráfico también y yo ya sé que van a estar a 90 grados uno del otro. Uno del otro van a estar a 90 grados. Si hago ahora, en lugar de hacer este fasorial, perdón, le voy a poner el ángulo en el sentido de gira. Y acá le pongo el sentido de gira. Y acá hago un diagrama fasorial, pero voy a poner las tensiones. Y porque no hay corrientes. Entonces, yo tengo que ver esto. Vamos a mi ejercicio. El ángulo de fase de este que está acá, de la caída de tensión en R, con respecto, claro, está bien, lo que ocurre es que no sé el ángulo de fase que hay acá. Está bien, yo quería hacer algo, pero este 2 amperes no tengo el ángulo de fase. Entonces, lo único que sé es que van a estar a 90 grados. Este y este van a estar a 90 grados. Pero si yo supongo que este ángulo de fase, puedo suponer yo, vamos a hacerlo así. Si supongo que el ángulo de I es 0, si supongo que el ángulo de I es 0, entonces la tensión en la resistencia va a estar en fase con la corriente. Entonces, si yo dibujo la corriente, con ángulo de fase 0, yo sé que la tensión en la resistencia, porque veamos, la tensión en la resistencia va a ser la corriente que supuse ángulo 0 con la resistencia que tiene ángulo 0. Aparte sabemos que la caída de tensión en una resistencia está en fase con la corriente. Vamos a... no encuentro... ¿qué pasa? Vamos acá y dibujo la caída de tensión en R.
la caída de tensión en R la hago en fase con la corriente. Ahí está. Esta es la caída de tensión en R, y eso que está ahí es la corriente que tiene que estar en fase. Entonces, si yo supuse eso, y si yo miro mi circuito acá, esto que está acá, la caída de tensión en esta bobina, ya lo dijimos, la caída de tensión en la bobina, Luis, caída de tensión en la bobina, va a estar adelantada con respecto a la corriente. Bien, entonces volvemos a nuestro diagrama y dibujo B sub R. No, B sub R ya lo dibujó, BXL. Perdón, B sub XL. Que estaría a 90 grados ahí, ¿no? A 90 grados, estaría acá. Perfecto. Y si lo hago en escala, yo ahí que le puse 2, 4, 5 más o menos. 2, por acá más o menos. Esto sería B de XL. Y fíjate, yo ahora qué voy a hacer, porque mirá cómo es mi, o fíjense, espera, ¿qué dice acá Néstor? Y ver si surgen dudas, bien. Bien, y yo lo que tengo que B sub R más BXL me tiene que dar B entre A y B. Muy bien. Pero yo acá dibujé los dos vectores, entonces los sumo. ¿Pero qué hago? Agarro B de XL, dejo la tensión en R donde está y traslado el vector BXL para sumarlo. Lo traslado para sumarlo. Saco la resultante. Saco la resultante, que es la suma de las dos, y como habíamos visto, era del origen hasta donde terminaba la última fuerza. Y lo que acabo de dibujar es B entre A y B. Y este ángulo que está acá es 45 grados, el ángulo de la impedancia. O sea que yo fácilmente puedo trabajar con los módulos, pero tengo que tener siempre esa observación, ¿no es cierto? Que estoy trabajando con módulos, puedo hacer el diagrama fasorial, y depende de las cosas que tenga, o un diagrama fasorial orientativo. Ahora, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado? Yo elegí la corriente 0, pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de elegir la corriente 0 vos me decís elige otra corriente? A ver, ¿qué ángulo? Y BXL estaría siempre a 90 grados de... Exacto. Mantendría ese desfasaje por más que el ángulo de la corriente sea distinto. Exacto. La corriente estaría en fase con el vector de la resistencia. Exacto. Pero BXL estaría a 90 grados adelantado siempre. Exacto. ¿Le quedó claro a Néstor esto? Sí, ahí contestó algo, Néstor. Se está por cortar igual el profe, así que... Está, sí, lo captó. Lo captó. Bueno, entonces, ahora que nos quedamos ahí, de que están los vectores que giran, y lo importante es ver la diferencia, o sea, el ángulo que forma tensión y corriente. El ángulo que forma tensión y corriente, y tener bien claro
¿Qué pasa con los desfasajes? Cuando un circuito es inductivo, quién adelanta a quién, cuando es capacitivo, cuando es resistivo puro están en fase. Y entonces podemos ir a ver también lo que tenemos acá. ¿Dónde? No, acá. Acá. Esto que está acá. Porque podemos dar un avance ahora usando esto que está acá. Bruno, ¿me haces un favor? ¿Me pones en el microondas esta taza? ¿Me la calentás un poco? Vení. Esta taza. Ponémela en el microondas, calentarla. ¿Vos querés algo para tomar? No. Bueno, estamos todos. Ahí sí, ¿no? Estamos entrando. ¿Empezaríamos a ver algo de potencia hoy, profe, lo que es Sí, aparente, reactiva y eso o sí, no? Todavía no. no, eso, ya que estamos con este diagrama acá, con este diagrama, con este que marco, donde yo acá lo puse con ángulo 0, podemos ver algo de potencia y trabajar con un circuito. Falta Néstor. Vamos a esperar un momento. Voy a ir preparando el circuito. Bueno, estamos de nuevo. Voy a escribir acá, ustedes me van a decir los módulos y los ángulos de Z1 y Z2. Z1 Y Z2 quedaría 3 menos 2J, ¿no? ¿O no? No, ya lo puse. Sí, 3 menos 2J, tienes razón, sí. ¿Y acá qué hago? ¿Lo paso a polar para saber el ángulo directamente? Por supuesto. Lo pasás a polar y ya tenés el ángulo. ¿Lo puedo hacer más rápido con la calculadora o tengo que hacer todo el desarrollo? No, hacelo con la calculadora. Listo. Este ya sabíamos. Este era 2 raíces. Ahora este hay que hacer. Este ya sabemos que es 45 el que está acá abajo. Este ángulo acá abajo vale 45 grados. Y este acá, decime módulo y ángulo. 3,6 y el ángulo menos 33,7. Bueno, miren nuestros dos triángulos de potencia. Teníamos 4 incógnitas cuando los dibujamos. Ahora ya conocemos los ángulos, que es importante, porque con el ángulo, con el seno, con el coseno y con la tangente hacemos maravillas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que averiguar por lo menos un cateto
o la hipotenusa. O sea, tenemos que averiguar algo más. Ahora tenemos que ir a ver el circuito. A ver. Me dicen que la potencia, el único dato que tengo en el circuito, lo único que tengo de datos por todos lados son R1, XL, R2, XC tengo también. Y después me dicen que la potencia en R2 es 20 watts. ¿Qué podemos hacer con la potencia en R2 20 watts? Podemos sacar la corriente, ¿no? Perfecto. Perfecto. Potencia en R2 20 watts. La potencia de R2 es, ahí trabajamos con el módulo, es I2. Voy a calcular esta corriente. O sea que R2 va a ser la potencia R2, perdón, tengo que calcular I. Entonces tenemos que I2 es R sobre R2, raíz cuadrada sería, ¿no? exacto. Ah, y el dato este de 20 watts ahora lo usamos. O sea que es la raíz cuadrada de 20 watts dividido 3 ohms $2.58, 2,6. 2,6. 2,6 amperes. 2,6 amperes. O sea que esta corriente acá la averiguamos. 2,6 amperes. Pero miremos acá, esta potencia, PR2. PR2. PR2 es la de Z2, es esta. Miren. Ya puedo calcular esto. Ya calculé de esta rama del circuito, porque un dato era que la potencia disipada era 20 watts, y bueno, ya sabemos cuánto es acá. Acá tenemos 20 watts, tenemos el ángulo y podemos sacar muy rápido QXC y S. Ya lo tenemos casi solucionado. Ahora vamos a avanzar un poco para el otro lado, para el lado de la impedancia 1. El lado de la impedancia 1, ¿qué tenemos? Tenemos que averiguar algo. Pero recién nosotros averiguamos la corriente I2. Averiguamos esta corriente que nos va a ayudar mucho. Miren, en este circuito tengo Z1 y Z2. Lo dibujo de otra manera. ¿Cómo lo dibujo? Z1 y a Z2. A Z1 lo voy a dibujar como hicimos antes, con el rectángulo. Y a Z2
también lo dibujo con un rectángulo porque ya nosotros averiguamos cuánto vale el módulo y cuánto vale el ángulo. Acá teníamos todas las corrientes dibujadas. Teníamos I1, I2. Esta de I total la dibujo, pero mucho no me sirve. No la voy a usar, no es que no me sirve. 2,6 amperes. Y esto de acá dijimos que era 2,6 amperes. Estoy trabajando con los módulos, ¿no es cierto? Z1, el módulo es raíz de 2. Y el módulo de Z2, ¿cuánto era el módulo de Z2? 3,6. Miren, estoy trabajando de nuevo con los módulos. Estoy trabajando con los módulos. Z1, Z2. Y conozco la corriente I2. Y vean, Z1 y Z2, ¿cómo están conectadas? Paralelo. Si yo acá en este punto digo que este punto es A y este punto es B y digo voy a calcular la diferencia de potencial entre A y B, módulo, como que puedo hacer dos caminos, ¿no es cierto? Puedo calcularlo como el módulo de I1 por el módulo de Z1, o puedo calcular el módulo de B a B como I2 por el módulo de Z2. Yo puedo calcular B entre A y B. Si yo calculo B entre A y B, puedo calcular I1, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces calculo B entre A y B. Si calculo B entre A y B, va a ser 2 amperes módulo por módulo de 3,6 ohm. Y esto me queda 7,2 módulo volt. Bueno, despejo de acá I1. A ver, ¿por qué quiero despejar I1? Y porque puedo calcular la potencia acá, en R1. Y si calculo la potencia en R1, la anoto acá en un triángulo y listo. Bueno, entonces, averiguamos que B entre A y B es módulo de 7,2 voltios. Este B entre A y B es el mismo que este. Y ahora voy a calcular I1. I1 me queda como el módulo de B entre A y B dividido módulo de Z1. I1 me queda 7,2 volt en módulo dividido módulo de la raíz de 2 ohms, y ahí cuánto me da I1. Si me pueden decir este valor.
Así lo volcamos acá. Hay dos preguntas. Es 2. ¿Dónde sale 2,6? La corriente que calculamos antes era 2,6, ¿no? Acá. Espere, profe, porque se desconectó, me desconecté yo, y volví a entrar recién. Y ahora no veo, ahora recién veo la pantalla, está bien. No, porque Yo me quedé. Néstor me pregunta de dónde sale 2. ¿De dónde sale? No es 2,6, pero yo puse 2,6, ¿no? No entiendo. Ah, acá. Sí, tenés razón. Sí. Sí, está mal hecha esta cuenta. No saques ninguna cuenta porque está mal hecha esa cuenta. ¿A dónde estaba el profe? Ah, en BAB, de arriba. Sí, acá. Ah, era 2,6. Era 2,6. $9.36. Muy bien. Ahora tengo que hacer 9,36 dividido raíz de 2. ¿6,62 puede dar? ¿Puede dar? Sí. Sí. Puede ser. Ya que lo corroboro yo con el... Esperá que no encuentro... A ver... 9,36 dividido 6,64. Vos me habías dicho eso, ¿no? 6,6. Sí, ahí está. Bueno, esta corriente que averiguamos acá, que dimos todas estas vueltas con los módulos, es un módulo eso, pero me va a servir para que yo pueda calcular, acá la potencia, que es lo que me falta, calcular acá la potencia para poder averiguar. ¿Por qué? Porque yo averigüé que acá la corriente es 6,62 amperes. Entonces la potencia va a ser módulo de I al cuadrado por R. Entonces la potencia va a ser 6,62
al cuadrado por 1 ohm. O sea que es 6,62 al cuadrado. ¿Cómo? ¿Ya la sacaste? 23 como sale la voz totalmente cortada. 23, 82. 43,82. Esto. Watt. Bueno. Y, o sea que ahora vean, de que Q acá, yo lo puedo calcular. O me conviene calcular S. Es más rápido calcular S. Esto es QXL. Yo puedo poner que S es P dividido coseno de 45. Bueno, me va a dar lo mismo. El ángulo es 45 grados. Esta potencia me da lo mismo. Esa potencia me da lo mismo. ¿Está bien? Pero el ángulo es 45. Seno de 45 y coseno de 45 son iguales. 0,707. Entonces tengo que hacer esta cuenta solamente, que es 43,28 dividido coseno de 45, que es 0, bueno, 0,707. ¿cuánto? El coseno de 45, espero que haga la cuenta. 0,707. Sí, pero la cuenta... $61,2. 61,2. Muy bien. S 61,2 bar. Listo. Bueno, vamos al otro lado acá. Perdón, profe, ¿Vol Ampere reactivo no eran las Q? ¿Las potencias reactivas? Sí. Bueno, vamos aquí y lo mismo. Tenemos que calcular que S es directamente, lo ponemos como 20 watts dividido el coseno de 33,7. Y Q, XC, este que tengo que averiguar acá, va a ser S por el seno de 33,7. También tenemos que averiguar cuánto vale S. $0,83 o 0,832. Está bien. Espera un poquitito, espera. Sí. 24,04 sería esa cuenta.
Perfecto. Entonces, esto me da 24,04 volts ampere. Acá sería 24,04 volt ampere. Lo voy a mejorar eso ahí. Bueno, y hay que calcular Q. Q para las dos impedancias, ¿no? ¿Cómo? Hay que calcular Q para las dos, para la impedancia 2 nada más o Claro, la 1. claro, porque yo estoy haciendo el triángulo de potencias para Z1 y para Z2, pero el Q de la impedancia 2 lo sacás directamente de acá. No, me perdí un poco, pero bueno, después lo miraré y cualquier cosa después lo consulto. ¿En qué parte? A ver. Yo cuando calculé acá, empezando tanto en el primero como en el segundo, ¿no? Que Sí, aplicó lo de cosenos y senos. Yo cuando calculo S, ¿no es sí, cierto? sí, Para calcular S sería, puedo sacarlo también por Pitágoras esto, ¿no? sí, pero ya tenés las fórmulas, ves arriba, tenés U por I seno de phi, tenés U por I, tenés S por el coseno de phi, S por el seno de phi. Ah, directamente con esa fórmula, está bien. Y sí, directamente con eso. Estaba acá. Bueno, después repaso las cuentas y cualquier cosa. Pero no me cambie esa página que voy a terminar de copiar bien los datos a ver si me dan después Bueno, los mismos valores. no la cambio. Corro un poquito para poner el valor que me dio de QXC en el Z2. ¿Es cuánto? S es 24,04 por 0,5. Igual. 13,46. ¿El QXC cuánto le dio? 13,46. Voy a correrlo un poquito. La impedancia 1, el valor de P es el mismo valor que Q. Sí, sí, porque vos fijate que una es por el coseno del ángulo y la otra por el seno. Y en la impedancia 1, este ángulo es 45 grados. Y el coseno y el seno valen lo Son mismo. iguales. Exacto. Muy bien.